Quiero hacer un pequeño resumen contigo porque creo que es muy importante. Tú y yo juntos repasamos todo este asunto legal contra el presidente Trump y tú te tomaste el tiempo de tu valioso horario para verme hablar sobre estos temas, para discutir la Constitución y la ley, y tienes derecho a saber si yo tenía razón, estaba equivocado o algo intermedio. Así que, un resumen muy breve de esto. Pensé que valía la pena revisarlo contigo. Acabamos de tener esta decisión el jueves con un tribunal de apelaciones en Nueva York. ¿Y qué dictaminó este tribunal de apelaciones? Dictaminó en el caso de Leticia James, donde intentaron llevar a la bancarrota a Donald Trump y robarle sus negocios, que esa indemnización de más de 400 millones y luego con las multas que seguían aumentando y aumentando hasta superar los 500 millones de dólares violaba la octava enmienda de la Constitución. Ahora, esto te lo dije hace mucho tiempo. Tengo un amigo, Arthur Ferguson, y yo nos conocemos desde hace décadas. Él fue secretario del difunto presidente del Tribunal Supremo Warren Burger, y él y yo nos hicimos amigos durante la administración Reagan. Y uno de los beneficios de que yo comente sobre asuntos constitucionales es que desde los 23 años he pasado todos esos años trabajando en temas constitucionales. Eso es lo que hago. No casos de contratos, no necesariamente casos penales. He pasado tiempo litigando y demás, pero en asuntos constitucionales. En los casos que involucran a Donald Trump, por supuesto, algunos son de contratos, otros son penales, pero todos se reducen a la Constitución de los Estados Unidos, como siempre sucede. ¿Y entonces qué dictaminó la Corte? Fue una violación de la octava enmienda. $500 millones donde no hubo fraude, donde los acreedores ganaron dinero, $500 millones. Te lo dije primero. Arthur Ferguson te lo dijo primero. Hice un programa entero sobre la octava enmienda. ¿Cómo lo supe? ¿Soy Nostradamus? No, porque no hablo sin pensar. Hablo con la cabeza. Aquí está el asunto. En 2019, el 20 de febrero, la Corte emitió la decisión de Timms contra Indiana, en 2019. La gente decía, bueno, la octava enmienda no aplica a los casos estatales, es una enmienda federal de la Constitución. Y expliqué el caso de Timms contra Indiana en 2019, donde la Corte aplicó explícitamente ese exceso de multas y sanciones de la octava enmienda a los estados en un caso que involucraba a amigos nuestros del Institute for Justice. En ese momento, yo era presidente de la Landmark Legal Foundation, donde litigamos casos constitucionales, al igual que el Institute for Justice y algunos otros grupos legales conservadores y libertarios. Y volví atrás y les hablé de ese caso y les dije que el caso de Trump es incluso peor que lo que le sucedió al señor Timms, peor bajo la octava enmienda de la Constitución, multas excesivas. Bueno, resulta que incluso un tribunal de apelaciones bastante liberal en Nueva York estuvo de acuerdo. Fue atroz lo que se hizo en ese caso. Permítanme contarles rápidamente sobre un par de casos más. Tuvimos el caso de los documentos. ¿Cuántas veces escucharon a analistas legales aquí decir, ese caso está ganado? Donald Trump va a tener dificultades para salir de ese caso. No debió haberse llevado los documentos. Y así, yo lo debatí y discutimos sobre esto, pero al final, ¿qué dije? Que todo el caso debería ser desestimado. ¿Por qué? Porque Jack Smith fue designado inconstitucionalmente bajo la cláusula de nombramientos. ¿Recuerdan eso? De hecho, mi grupo legal, Landmark Legal Foundation, del cual fui presidente, su presidente actual, Richard Hutchison, presentaron un escrito en Florida y dijeron que se había violado la cláusula de nombramientos. Jack Smith fue designado inconstitucionalmente. ¿Quién más presentó un escrito? Mi antiguo mentor, el fiscal general de los Estados Unidos, Ed Meese, y otro fiscal general, Mukasey. Ellos presentaron un escrito. ¿Y quién los representó? Bueno, un antiguo colega mío que también trabajó para el fiscal general Meese, el profesor Stephen Calabresi. Ellos presentaron un escrito. Por supuesto, los abogados del presidente presentaron un escrito. Mi grupo presentó un escrito. ¿Y qué pasó? Una jueza extraordinaria allá, Aileen Cannon, falló que sí, él fue designado inconstitucionalmente.
Así que ese caso de documentos que parecía seguro fue desestimado, como debía ser. Y tan grave fue lo que hizo la administración bajo Biden y tan clara fue la violación de la cláusula de nombramientos que tuvieron que conceder el caso y solicitar su desestimación contra el presidente. Ahora, él no era presidente en ese momento, pero el presidente. ¿Y luego qué pasó en el caso del 6 de enero? Dos cosas. Presentaron 4 delitos graves. 2 eran por obstrucción, basados en una ley de Enron. ¿Qué te dije? Dije que la obstrucción no tiene aplicación para Donald Trump ni para el 6 de enero. Están disparando desde la cintura. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Esos 2 cargos no tienen nada que ver con el 6 de enero. Estábamos de acuerdo. ¿Qué más pasó? Tuvimos el caso de inmunidad. Ahora tuvimos a muchos abogados en esta cadena y en otros lugares diciéndoles que el abogado de Trump que estaba argumentando el caso fue demasiado lejos. Les dijeron que el abogado de Trump que estaba argumentando el caso realmente no lo defendió bien. ¿Qué te dije? Es un caso ganado. Que fallar en sentido contrario significaría que un presidente no tiene protección y que un presidente estaría ocupado en la Corte Federal, quizás en la Corte Penal Estatal. Sería un asalto implacable contra la oficina de la presidencia. Bueno, la Corte Suprema estuvo de acuerdo con la posición del presidente, el argumento sobresaliente que se presentó y, por supuesto, conmigo, mi posición sobre la inmunidad. Y así se acabó el tiempo, y ese caso tuvo que ser desestimado, el del 6 de enero. Así que el caso de los documentos, el caso del 6 de enero. Ahora tenemos la octava enmienda federal en un caso local y estatal en Nueva York. Y el resto de ese caso eventualmente será revocado, si no por el Tribunal más alto de Nueva York, entonces por la Corte Suprema de los Estados Unidos, si lo aceptan, en mi opinión. ¿Y entonces qué queda pendiente? El caso de Alvin Bragg, el peor de todos. Ahí está, el peor caso de todos. La Corte Suprema, en algún momento, si toma el caso, lo matará, si de hecho los tribunales superiores de Nueva York no lo matan primero. Es un ejemplo repugnante de un proceso penal de tipo estalinista. Ese caso también será asesinado. Argumenté que deberían haber acudido directamente a la Corte Suprema. No lo han hecho. Está bien, al final lo matarán. Y luego está el caso del condado de Fulton, que está muriendo. Ese es el resumen. Es un resumen de un asalto atroz contra Donald Trump ciudadano, Donald Trump candidato, Donald Trump presidente, repugnante en todos los niveles. Y piensen en esto, en cómo el sistema de justicia fue utilizado por el régimen de Biden, por fiscales demócratas locales. Escandaloso, absolutamente escandaloso. Pero la justicia al final. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, un gran presidente, y no pudieron detenerlo, y no podrán detenerlo hoy. ¿Se dan cuenta? Volví a revisar y ahora hay 334 casos en tribunales inferiores, litigios presentados contra Trump y su administración por sus políticas. 334 casos, la mayoría de los cuales han sido revocados, suspendidos o anulados por los tribunales de circuito. No todos, pero sí la mayoría. Y eso aún continúa. Así de diabólicas son estas personas de la izquierda y el Partido Demócrata. Hablando de diabólicos, pasemos ahora al mayor fracaso, el mayor payaso de gobernador, Gavin Newsom. Aquí tenemos un artículo en Político, con una cuenta de X ineludiblemente agresiva, llena de mayúsculas y memes. El gobernador de California, Gavin Newsom, le está mostrando un espejo a MAGA, y a MAGA no le gusta lo que ve. Y citan a algunos de estos tipos marginales, falsos MAGA, como si representaran a los 77 millones de nosotros, como si representaran al presidente de los Estados Unidos, porque los medios de la izquierda radical, como Político, los medios del gobierno, recuerden, recibieron dinero del régimen de Biden, de USAID, así que en realidad no son un medio de noticias, sino un buen adversario para mí. Así que citan a los mismos depravados de siempre que dicen ser MAGA, y por supuesto no lo son. Algunos de estos son verdaderos chiflados. Estamos muy preocupados por esto. No subestimen lo que está haciendo Newsom. No subestimen lo que él está haciendo.
Cito, Newsom no solo está provocando a MAGA, está demostrando a los demócratas que bajarse de su pedestal digital y entrar en la refriega es tanto desordenado como valioso, dice Stephen Smith, quien es un estratega digital que fue director de participación en línea de ¿Quién? Pete Buttigieg en su campaña de 2020. Otro perdedor. Cita siempre a los perdedores. Hace unos meses, este hombre era un blanco político, pero con un cambio de estrategia se ha convertido en una figura célebre de la resistencia 2.0. Sin duda, el resto de los candidatos a las primarias en la sombra de 2028 lo están notando. Ahora bien, este tipo, Newsom, fracasó como podcaster. Fracasará en Internet. Pero es un gobernador fracasado. Nada puede arreglar eso. Nada. Ni el podcast ni Internet. La gente del movimiento MAGA y del movimiento América Primero debería empezar a prestar atención a esto, dice uno de los falsos bocazas de MAGA que andan por ahí. Sí, presta atención a esto. Lo primero que debes hacer es no subestimar a nadie. Pero pongamos algunos hechos sobre la mesa. El otro día apareció el New York Times con una historia increíble, particularmente del Times. El Partido Demócrata está perdiendo votantes a raudales mucho antes de que siquiera vayan a las urnas. De los 30 estados que registran la afiliación de votantes por partido político, los demócratas perdieron terreno frente a los republicanos en cada uno de ellos entre las elecciones de 2020 y 2024. Y a menudo por un margen considerable. Ese cambio de 4 años a favor de los republicanos suma 4.5 millones de votantes, un profundo agujero político del que a los demócratas les podría tomarse. Es en estados azules, estados púrpuras, estados rojos. Los demócratas están perdiendo y los republicanos están ganando terreno. Vaya, me pregunto qué habrá cambiado, ¿verdad, señor productor? Creo que el nombre es Donald Trump, ¿no te parece? Sí, Donald Trump está acabando con los demócratas. Él le está dando vida al Partido Republicano. No necesito un montón de analistas ni nada por el estilo para darme cuenta. Es realmente muy sencillo. Y no se trata solo de Donald Trump, su personalidad, su carisma. Es Donald Trump el éxito en los negocios, el éxito en la política. Es un éxito rotundo. Él es un ganador. Eso es lo que está cambiando todo. Gavin Newsom es un perdedor. Es un bufón. Él es un payaso. Un poquito no le hará daño. No. Hablemos de Gavin Newsom. ¿Cómo está su estado? Desastre. Nuestro amigo Jim Garrity en National Review. ¿Cómo las ambiciones presidenciales de Gavin Newsom van a perjudicar a su estado? Está matando a su estado. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles sufrió 12.048 edificios dañados o destruidos, y hasta el momento de escribir esto, el condado ha emitido solo 226 permisos de construcción. Han pasado casi 8 meses desde que se extinguió el último incendio forestal. California tiene uno de los 3 costos de vida más altos. Los costos de vivienda en California son más del doble que la media nacional, y los alquileres son aproximadamente un 50% más altos. Aproximadamente un tercio de los californianos vive en o cerca del nivel de pobreza. En la última década, la falta de vivienda ha aumentado un 60%. Vaya, pongamos un meme por ahí. Eso solucionará todo eso. Como lo describe Cal Matters, una tormenta perfecta de tendencias económicas, fiscales y políticas está golpeando el ya deficitario presupuesto estatal de California, lo que lleva a los sindicatos de empleados públicos y otros grupos de interés que dependen del dinero de Sacramento a explorar fuertes aumentos de impuestos. Vaya, eso es justo lo que necesita California. Esto es una muy mala señal, ya que la Tax Foundation clasificó a California en el puesto 48 de 50 estados en su índice de competitividad fiscal estatal de este año y advirtió, un código fiscal que no es competitivo y amenaza con empeorar está impulsando cada vez más empleos hacia otros estados. Donald Trump es un recortador de impuestos. Él es un recortador de regulaciones. Newsom es un aumentador de impuestos y un aumentador de regulaciones. Bed Bath & Beyond anunció que ya no abrirá ni operará tiendas en California, atribuyendo la decisión al exceso de regulaciones y a los costos generales exorbitantes en el estado.
En 2024, el porcentaje de estudiantes en California que alcanzaron o superaron un nivel competente fue de solo el 28%. La tasa general de criminalidad y la tasa de crímenes violentos son significativamente más altas que el promedio nacional año tras año. En 2023, el 40% de los crímenes violentos reportados a la policía en California fueron resueltos, solo el 40%. Ese año, el Departamento de Policía de Oakland tuvo una tasa de resolución de crímenes violentos del 3%. Continúa más adelante. Puedes ver los lineamientos de la estrategia de Newsom, pelear con Donald Trump y provocar a sus seguidores. Luego esperar que, cuando los demócratas sean encuestados sobre a quién quieren como candidato en 2028, piensen en la persona de la que más han escuchado enfrentarse al presidente y digan su nombre. Newsom espera que su combatividad y una gran red de recaudación de fondos sean suficientes para ganar la nominación. Ciertamente no puede postularse basándose en su historial, porque es un fraude y un farsante. Personalmente espero que él sea el candidato. ¿Es un perdedor total? Es un estado santuario, California. Por cierto, es uno de 13 estados santuario. He hablado extensamente sobre toda esta idea de la anulación y la neoconfederación, y que Gavin Newsom es un anulador y un confederado. Oh, sí, es un confederado. Aparentemente mis comentarios son tan brillantes que ahora otros los están repitiendo. Pero es un anulador y un confederado, un buen viejo demócrata que finge ser progresista. El proyecto de ley estatal 54 fue firmado por el gobernador de California, Jerry Brown, el 5 de octubre de 2017, lo que convirtió a California en un estado santuario. Entre otras cosas, impidió que la policía estatal y local preguntara sobre el estatus migratorio en el trabajo, impidió que la policía retuviera a inmigrantes ilegales antes de ser transferidos a autoridades federales, e impidió que las autoridades locales colaboraran con agentes federales. Oh, ha mejorado aún más. California también ha impedido que los empleadores proporcionen información personal a las agencias federales. Ha impedido el acceso al lugar de trabajo sin documentos judiciales. Los propietarios tienen prohibido usar el estatus de inmigrante ilegal en su contra, y la lista sigue y sigue. Mientras criticaba a los republicanos a nivel nacional, Newsom no mencionó que California es solo uno de los 13 estados santuario en el país, y el único en la frontera sur, ni hizo referencia a su discurso inaugural de 2019 cuando pidió que California fuera un santuario para todos los que lo buscaran. Eso fue lo que él declaró. O el hecho de que el Departamento de Justicia de California cerró el acceso de ICE a la red de datos criminales del Estado, porque ICE no quiso comprometerse a no usar la información para hacer cumplir las leyes de inmigración. El estatus de santuario de California es particularmente problemático ahora porque brinda protección a los traficantes de drogas, incluyendo a los traficantes de fentanilo que casi exclusivamente llegan aquí desde Honduras. Un traficante declaró que la razón por la que vienen a California y a San Francisco en particular es, cito, porque no deportan. Muchos buscan San Francisco porque es una ciudad santuario. Vas a la cárcel y sales. Cierro comillas. El fentanilo es un problema significativo en California, ya que su bajo costo lo ha convertido en el opioide preferido por muchos usuarios. Debido a la potencia del fentanilo, una cucharadita de polvo puro puede matar a más de 2.500 personas. Ahora representa la gran mayoría de las muertes por sobredosis de opioides. Antes de que California aprobara su ley de estado santuario en 2017, había alrededor de 200 muertes por fentanilo al año, pero las muertes por fentanilo han aumentado a unas 11,000 por año, según datos más recientes. Vaya. Pero no te preocupes, él sabe cómo publicar esos memes y poner palabras en mayúsculas y todo eso. Eso no le va a dar la victoria. Quizás le dé la nominación. Puede que ni siquiera logre eso. Pero en algún momento tienes que rendir cuentas por tu pésimo, patético y mortal historial como gobernador de California. Y por cierto, ¿has notado otra cosa? Mira esto. Tiene todos los gestos de Bill Clinton. Oh, sí los tiene, sí los tiene. Ese tipo es un farsante, un fraude y un impostor. A continuación, en nuestro programa está el gobernador de Estados Unidos, Ron DeSantis. Compara a Ron DeSantis con Gavin Newsom. No hay comparación.
Florida está en la cima en todas las categorías posibles, mientras que California está en el último lugar en todas las categorías posibles. Hay una gran diferencia. Sabes, puedes ser ingenioso en Internet, pero si eres gobernador, necesitas tener un historial sustancial. Newsom no tiene nada. ¿Quieres aún más contenido de Fox News en YouTube? Conviértete hoy en un patriota de Fox News. Haz clic en unirse para saber cómo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.